Hemos construido hasta las alturas de los cielos y las profundidades de los océanos, pero ¿cuál es la estructura más grande? La estructura que ha consumido cantidades insondables de material, cubre un área incomprensible o contiene un volumen incalculable. Únete a nosotros mientras descubrimos la estructura individual más grande jamás creada por la humanidad. Y adivina qué, no será lo que piensas. Esto es Desmentido, donde distinguimos la verdad del mito y los hechos de las ideas equivocadas. Eso es más de 213.3 metros de altura. Con más de 200 pisos, tiene una superficie construida de alrededor de 500.000 de metros cuadrados o 67 millones de pies cuadrados. El Burj es conocido como una ciudad vertical por una razón. Pero a pesar de tomar 22 millones de horas para construir, estar construido con 103.000 metros cuadrados de vidrio, 39.000 toneladas de acero de refuerzo y unos impresionantes 330.000 metros cúbicos de concreto, no es la altura lo que estamos buscando hoy. Para las mayores hazañas estructurales que hayan existido en nuestro planeta, en cambio, necesitamos mirar 4.500 años en el pasado. Aquí, en el antiguo Egipto, la Gran Pirámide de Giza puede haber tenido solo 146 metros o 479 pies de altura, pero su ancho y profundidad le dieron un volumen asombroso de 2.6 millones de metros cúbicos. Esos son casi 92 millones de pies cúbicos. Y para tener una idea de la escala, eso es más de 1.000 piscinas olímpicas, más del doble del volumen estimado del Burj Khalifa. Y para hacerlo más impresionante, la pirámide no se diseñó con la idea de un plano abierto en mente. Todo esto es prácticamente piedra sólida. Pero mientras que la pirámide de Giza pudo haber sido construida con 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito, se decía que había otra estructura hecha por el hombre que era 25 veces más grande. Con un volumen estimado de 82 millones de metros cúbicos, esos son 2.9 mil millones de pies cúbicos. Excepto que esta no estaba hecha de piedra, sino de basura. Sí, escuchaste bien. Inaugurado en 1948, el ominosamente llamado sitio de vertedero Fresh Kills en Staten Island, en Nueva York, solo se suponía que sería temporal. Eso cambió pronto a medida que se arrojaba más y más basura allí. En un momento, se importarían 13.000 toneladas de basura al día a Fresh Kills. En los años 1960, Fresh Kills se convirtió en un páramo salvaje, bastante literal, infestado de ratas y con un olor horroroso que se extendía por sus 12 millas cuadradas. En su apogeo, la maravillosa monstruosidad cubría 2.200 acres. Eso es aproximadamente 14 veces más grande que Disneylandia y estaba compuesta por 4 montículos que variaban entre 30 y 70 metros o 100 a 230 pies de altura. Al inspeccionar, el profesor de ciencia arqueológica Martin Jones notó, es una estructura hecha por el hombre 25 veces el tamaño de la Gran Pirámide de Khufu en Giza. Con un estimado de 2.9 mil millones de pies cúbicos, el sitio del vertedero de Fresh Kills bien podría estar entre las estructuras hechas por el hombre más grandes en la historia del mundo. Las cargas de basura finalmente disminuyeron en los años 90, con el cierre del vertedero en 2001. Hoy en día, el sitio es conocido como Parque Fresh Kills, pero el vertedero se ha convertido en un legado que las autoridades aún intentan enterrar, con Staten Island descartando extraoficialmente su bandera casi 2 décadas después porque la antigua se parecía a una montaña de residuos con gaviotas esperando para festinar en la basura. Aunque Fresh Kills era enormemente problemático en su apogeo, el sitio nunca fue medido oficialmente por el profesor Jones, o por nadie para el caso. Una oportunidad desperdiciada, en mi opinión. Avanzando o retrocediendo en el tiempo una vez más, al siglo VII, a 100, aquí, en China, se estaba construyendo a lo largo de las fronteras del norte del país, donde varios estados chinos tempranos como Qin, Wei, Zhao, Qi, Han, Yan y Chu construyeron muros de defensa para protegerse contra sus posibles enemigos. Estas barreras tempranas no estaban originalmente destinadas a formar la vasta estructura que conocemos actualmente. En el tercer siglo a.C., gran parte de lo que ahora es China se unificó como una sola nación bajo el primer emperador del país, Qin Shi Huang. Para centralizar el poder y prevenir desafíos a su gobierno, Qin Shi Huang ordenó la deconstrucción de las guerras que dividían el imperio entre los antiguos estados, mientras que otras guerras, particularmente las construidas por Qin, Yan y Shao, se dejaron en su lugar y se conectaron con nuevas guerras. Esto creó una única barrera de defensa continua a lo largo de la frontera norte, conocida como la Muralla de 10.000 Li. Recibe su nombre del Li, también conocido como la milla china, que es una unidad tradicional china de distancia. Aunque la medida exacta del Li ha variado a lo largo de la historia, generalmente se ha definido como alrededor de 1/3 de una milla estándar inglesa.
Como tal, la Gran Muralla de 10.000 li mide aproximadamente 3.000 millas o 5.000 kilómetros de longitud. Las que aún existen hoy sugieren que esta muralla tenía entre 3.5 y 5 metros de altura, con un ancho promedio cercano a los 3 metros, lo que le da un volumen total de 63.2 millones de metros cúbicos, más de 2.25 mil millones de pies cúbicos. Impresionante, pero eso es solo 3/4 del tamaño de nuestro vertedero de basura. Afortunadamente para el legado humano, los chinos no pararon ahí. En siglos posteriores, otras dinastías como las dinastías Han, Wei y Sui repararon y expandieron ciertas secciones de estas murallas existentes nuevamente para protegerse de los invasores del norte y para proporcionar seguridad a los asuntos internos de China, como la famosa red de rutas comerciales conocida colectivamente como la Ruta de la Seda. Sin embargo, no fue hasta el amanecer de la dinastía Ming en el siglo XIV que la Gran Muralla que pensamos hoy comenzó a tomar forma. Estas estructuras más nuevas se hicieron para ser significativamente más robustas que las murallas anteriores, construidas en gran parte con ladrillo y piedra en lugar de solo tierra compactada. Las murallas Ming también contaban con miles de torres de vigilancia, torres de señales y fuertes a lo largo de su longitud, y son especialmente fuertes alrededor de áreas importantes como la capital Beijing. Son estas fortificaciones las que hoy constituyen las secciones más visibles e icónicas de la Gran Muralla China, y se conocen colectivamente como la Gran Muralla Ming. Casi 9.000 kilómetros o alrededor de 5.500 millas de largo, estas estructuras tienen una altura de 7.5 metros y 6 metros de ancho, lo que nos lleva a un volumen astronómico de más de 408 millones de metros cúbicos. Eso es 14.5 mil millones de pies cúbicos. A estas alturas, puede que te hayas dado cuenta de que el nombre La Gran Muralla China es bastante engañoso, ya que tiende a dar la impresión de una estructura larga y unificada, conocida como la Gran Muralla China. Sin embargo, como hemos visto, en realidad no es una estructura única en absoluto, sino más bien una serie o red discontinua de muros, construidos a lo largo de una enorme región de Asia Oriental por diferentes personas a lo largo de miles de años. Es importante comprender que la Gran Muralla China no es una estructura continua, y de hecho nunca se planeó que lo fuera. Los muros se construyeron para incorporar barreras naturales del terreno, como colinas, montañas, ríos y gargantas, siempre que tenía sentido. Como resultado, las respuestas a las preguntas definitivas, exactamente cuán largo o grande es la Gran Muralla China, son algo desafiantes de precisar. Dado que la Gran Muralla China no es en realidad una única estructura, la respuesta es algo complicada y, como de costumbre, depende un poco de a quién le preguntes. Después de 5 años de meticulosa investigación y rigurosas mediciones de las diversas estructuras de la muralla, la totalmente imparcial Administración Nacional de Patrimonio Cultural de China llegó a una cifra de más de 21.000 kilómetros, más de 13.000 millas, con una altura máxima de 8 metros o 26 pies. Sin embargo, hay cierto desacuerdo sobre esta cifra. La nueva longitud incluye más de 2.200 kilómetros o 2.093 kilómetros de barreras naturales como colinas, acantilados, montañas y ríos. ¿Esas no son estructuras hechas por el hombre? La naturaleza de la Gran Muralla, su construcción gradual en secciones desconectadas por diferentes personas y métodos, plantea la pregunta de qué es justo incluir al medirla. Si observamos la entrada de la Gran Muralla China en el libro Guinness de los récords, solo la reconocen como la muralla más larga del mundo, registrando una estructura que mide 3.460 kilómetros o 2.150 millas, desde el paso de Shanghái del este hasta el paso de Yumen del oeste, que incluye colectivamente secciones de las dinastías Han y Ming. Pero de nuevo, esto está haciendo concesiones para una serie de estructuras delimitadas. La Gran Muralla Ming, a pesar de su enorme tamaño, estaría fragmentada en el mejor de los casos si se le quitaran todas las barreras de defensa natural. Incluso si tomamos la muralla de 10.000 li, todavía encontramos barreras naturales que delimitan las murallas e incluso disputas con los coreanos sobre a quién pertenecen las murallas. Pero ¿qué pasaría si nada de esto importara? ¿Y si te dijera que en un momento existió otra estructura, otra red de murallas que alguna vez rivalizó incluso con la Gran Muralla China? Una estructura 4 veces más larga que la Gran Muralla China y que consumió 100 veces más material que la Gran Pirámide de Keops. Para saber más nosotros, tenemos que viajar cientos de años atrás a la antigua ciudad de Benín, en lo que ahora es la moderna Nigeria. La ciudad de Benín era la joya de la corona del Imperio de Benín, un reino gobernado por una serie de reyes guerreros conocidos como Obas durante más de 700 años.
Apodada por algunos como la verdadera Wakanda, la ciudad medieval fue construida alrededor de la corte y los palacios del rey, e incluía una red de muros que en algunos lugares alcanzaban los 18 metros de altura. Esos son 60 pies. 30 largas calles principales se ramificaban desde el palacio. Desde los muros principales que bordeaban las calles, había muchas calles laterales más pequeñas, convirtiendo a Benin en una extensa red de muros y carreteras muy adelantados para su época en planificación urbana. Además de eso, también había muros fuera de la ciudad, que dividían el área circundante en 500 pueblos y granjas individuales, gobernados por jefes. Esta área entera cubría unos impresionantes 6.500 kilómetros cuadrados, o 2.500 millas cuadradas, que resulta ser aproximadamente del tamaño de toda la región de la capital nacional de Canadá. Para dar más contexto, se menciona Nueva York y Londres. Según el arqueólogo británico Dr. Patrick Darling, quien realizó extensos estudios en el área, es probable que las murallas de Benín se construyeran para seguridad y defensa, pero también tuvieron el efecto de unir a todos en el reino. De hecho, las propias murallas fueron construidas por la gente de Benín. Construido mucho antes de la era mecánica, todo fue construido a mano, requiriendo una gran fuerza laboral y una fuerza laboral bien coordinada, trabajando según un plan maestro. Pero, ¿exactamente cuánto medían las murallas de Benín y cómo se comparan con otras estructuras? Responder a esto es difícil por múltiples motivos. Hay mucha desinformación y afirmaciones engañosas sobre las murallas de Benín, también conocidas como la Gran Muralla de África, las obras de tierra de la ciudad de Benín y las antiguas obras de tierra lineales de Benín e Ishan. Hasta su nombre es difícil de determinar. Estos resultados de búsqueda tienen poca relación con las guerras en las que he participado, incluso este. ¿Ves? Es fácil caer en la desinformación que abunda, y seguramente todos hemos leído fuentes poco confiables, como esta, tomando esa información como un hecho, como con los titulares, que pueden usarse para enmarcar la misma noticia de diversas maneras. Y esos titulares no siempre son la verdadera historia. Entre toda la desinformación que rodea a las murallas de Benín, la afirmación que captó nuestra atención fue: Las murallas de Benín fueron, en un momento, más de 4 veces más largas que la Gran Muralla China. Tan desconcertante como es esta afirmación, y tan reputada como la fuente, esta afirmación solo era relevante para el momento en que se dijo, antes de las encuestas más extensas a finales de los 2000. Previamente, se pensaba que la Gran Muralla China medía aproximadamente 4.500 millas o 7.200 kilómetros. La parte principal de la muralla tiene alrededor de 2.500 millas, o 4.020 kilómetros de largo. Las ramificaciones adicionales completan su longitud. Se han llevado a cabo amplias encuestas estatales sobre las grandes murallas de China para darnos una mejor idea de su longitud total. ¿Qué ocurre con las murallas de Benín? Es difícil evaluar la extensión completa de las murallas de Benín y existe mucha desinformación al respecto, debido a que, a diferencia de la Gran Muralla de China, hoy en día queda muy poco de ellas. Para el siglo XIX había conflictos internos en el liderazgo del reino de Benín sobre el comercio con naciones extranjeras. En 1897, los británicos enviaron una misión comercial supuestamente pacífica pero provocadora a Benín. Ocurrió un conflicto, las tensiones aumentaron y en un año los británicos masacraron la ciudad y la quemaron hasta los cimientos. A pesar de todo esto, las investigaciones científicas sobre las murallas de Benín han logrado producir una estimación razonable de la longitud de las murallas de Benín, lo que sugiere que esta vasta red de murallas se extendía hasta 16.000 kilómetros, casi 10.000 millas. Los mapas más completos y detallados de estas estructuras muestran un gran complejo de murallas interconectadas, compuesto por varias áreas o barrios delimitados por estas enormes fortificaciones. Las murallas de Benín eran tan impresionantes que en 1974 fueron nombradas por el libro Guinness de los Récords como las obras de tierra más grandes del mundo realizadas antes de la era mecánica. La única forma de cuantificar realmente el volumen de este asombroso monumento de construcción humana es tomar la estimación oficialmente reconocida adjunta a este récord mundial de 150 millones metros cúbicos, y esos son 5.300 millones de pies cúbicos. Pero quizás haya otra forma de mirar este enigma, que puede arrojar aún más posibilidades interesantes, simplemente cuestionando exactamente qué se entiende por estructura. Específicamente, ¿qué pasa con las carreteras? La estructura se define como algo construido con partes que brindan soporte físico. Considerando las redes de carreteras completas, ¿cuál es la carretera continua más extensa en una sola estructura? El candidato más famoso nació en 1923.
se extiende a través de varios países y ha llevado décadas construirlo. Esto es, por supuesto, la carretera panamericana, un sistema de carreteras que se extiende verticalmente a través de casi la totalidad de las Américas, comenzando en su punto más al norte en Prudhoe Bay, en el estado de Alaska de los Estados Unidos, y finalmente terminando en Ushuaia, Argentina, que casualmente reclamó el título de la ciudad más austral del mundo. Esa es una distancia de conducción de alrededor de 23.000 kilómetros, más de 14.000 millas. Desafortunadamente, esta asombrosa medida tiene una gran advertencia. Aunque el libro Guinness de los récords mundiales enumera la carretera panamericana como la carretera más larga del mundo, en realidad, la carretera panamericana se divide en dos en el infame Tapón del Darién, una región subdesarrollada en la frontera entre Panamá y Colombia. Decir que esta división sin carreteras entre las secciones norte y sur de la carretera panamericana tiene una reputación formidable sería quedarse corto. El accidentado y montañoso entorno del Tapón del Darién cuenta con densas selvas tropicales, ríos traicioneros y pantanos peligrosos. Descrito de diversas formas como sin ley, desamparado y espectacularmente inhóspito, el Tapón del Darién es conocido como uno de los tramos de tierra más peligrosos en la faz del planeta, rebosante de vida silvestre rara y a menudo mortal, y enfermedades tropicales. A pesar de la escasa población indígena, su importancia geográfica ha atraído la presencia constante de traficantes, narcotraficantes y grupos paramilitares. También es uno de los lugares más lluviosos del mundo, lo que provoca frecuentes inundaciones repentinas. Como resultado, no se ha construido ninguna ruta de conexión en esta área, constituyendo una brecha de 106 kilómetros entre las secciones norte y sur de la carretera panamericana. La ruta ininterrumpida más larga sigue siendo muy impresionante, pero aún así mucho más corta, 11.800 kilómetros o 7.300 millas, mucho menos que la longitud de las murallas de Benín. Así que despídete de la carretera panamericana. Hola a la red de carreteras asiáticas, una red interconectada de carreteras que cubre una vasta región del continente asiático. Desde su inicio, a finales de los años 50, la red de carreteras asiáticas ha ido expandiéndose progresivamente para cubrir grandes extensiones de Asia, conectando ciudades en más de 30 naciones asiáticas con el fin de facilitar el viaje y el comercio eficientes. Las carreteras que constituyen la red de carreteras asiáticas suman una longitud total de alrededor de 141.000 kilómetros, casi 88.000 millas. La estructura de carretera nombrada más larga dentro de la red de carreteras asiáticas sería la Carretera Asiática 1, que va desde Kapakule, cerca de la frontera occidental de Turquía, con Bulgaria, hasta Tokio en Japón, una asombrosa distancia de más de 20.500 kilómetros o casi 13.000 millas. Al menos un poco. Como de costumbre, esto viene con algunas advertencias. En primer lugar, la ruta a Japón necesariamente emplea el uso de un ferry, dado que Japón es muy famosamente una nación insular. Esa es una interrupción. Dependiendo de cuándo veas esto, gran parte de la carretera asiática, One, que cruza China, sigue inconclusa. La mayor extensión de la carretera asiática, One, que está completa al momento de esta grabación, va desde Kapikule hasta Nanning en China, que resulta ser una distancia considerablemente más corta de 14.000 kilómetros, poco más de 8.700 millas. Debemos viajar hacia el sureste hasta que la red de carreteras asiáticas esté oficialmente terminada. En 1969, Australia abrió su carretera de circunvalación continental, que rodea todo el país. La Carretera 1 actualmente tiene el récord mundial oficial de Guinness para la carretera continua más larga, pero tristemente, para nosotros mide solo 14.500 kilómetros o 9.000 millas, menos que las murallas de Benín, y debido a la naturaleza general de una estructura de carretera, esto significa que el volumen total de esta carretera suma un mísero 6 millones de metros cúbicos o 212 millones de pies cúbicos, dado que las carreteras generalmente no son estructuras elevadas. No creo que las carreteras individuales nos lleven a donde necesitamos estar. ¿Qué sucede si observamos redes de carreteras completamente interconectadas? La red de carreteras de los Estados Unidos, que se extiende a través de una gran sección de Norteamérica, mide alrededor de 6.8 millones de kilómetros, es decir, 4.1 millones de millas en longitud total. Eso equivale a unos 9 viajes de ida y vuelta a la Luna. Como se esperaba, esta es la red de carreteras más extensa del mundo. La red de carreteras de un país incluye todas las vías, desde caminos de un carril hasta autopistas multicarril. Tomando un ancho y profundidad promedio de una carretera, llegamos a una cifra astronómica de 27.200 millones de metros cúbicos, más de 960.000 millones de pies cúbicos. Pero esto consta de 2.6 millones de kilómetros de carreteras sin pavimentar.
Una estructura de este tipo suele ser extremadamente rudimentaria, con solo tierra compactada en la base y una pulgada de grava en la superficie. ¿Solo son 25 milímetros? Esto reduce nuestro colosal cubo en más de un tercio. ¿Quién crees que tiene más carreteras pavimentadas que Estados Unidos? China. Su red de carreteras está compuesta por 4.9 millones de kilómetros de carretera pavimentada, más de 3 millones de millas, eclipsando a los Estados Unidos con un volumen total de 19.6 mil millones de metros cúbicos o 692 mil millones de pies cúbicos. Eso es aproximadamente 8.000 veces más grande que la Gran Pirámide de Giza y 26 veces más grande que la totalidad de la Gran Muralla China.